para mí es un placer estar aquí con mi maestro, con Tomás Sala, y muchas gracias por la presentación. Yo vengo a hablar de este Real Decreto de la otra parte, es decir, esa tasa especial, ¿no?, para los procesos de selección urgentes, etcétera, que se van a plantear. Yo, obviamente, aquí hay muchísimo que tratar, y yo quería hacer, y quiero intentar hacer, una visión general, pero claro, también recientemente con la publicación de de que si en los últimos 5 años se puede hacer por concurso, tuve que modificar rápidamente esta presentación. Entonces voy a intentar ver las dos cuestiones, lo que teníamos y lo que se ha añadido en el trámite parlamentario. Por tanto, no me ceñiré solo al Real Decreto, sino que incluiré lo que parece ser que se va a aprobar. Ahora queda el trámite del Senado, pero como ayer también se comentó por el profesor Beltrán, parece ser que esto es lo que va a acabar. Entonces voy a analizar estas dos cuestiones y desde una perspectiva constitucional, pero también desde la perspectiva legal, y ver aplicativamente qué se puede hacer desde las diferentes administraciones públicas o qué margen de maniobra se deja a la negociación colectiva, obviamente simplemente viendo los márgenes legales de las posibilidades de la negociación colectiva. Bien, entonces, en principio, lo que ya teníamos, ¿no?, ese artículo 2 que habla de la autorización de una tasa adicional para la estabilización del empleo público a, pues, bueno, aquellas plazas que hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos 3 años anteriores al 31 de diciembre de 2020. A esto hay que añadir, y esto sí que ya lo tenéis en rojo porque es lo que en el trámite parlamentario se ha añadido, que no se habla solo de administraciones públicas, sino exactamente lo mismo, pero también para sociedades mercantiles públicas, entidades públicas empresariales, fundaciones del sector público, consorcios del sector público, etcétera. Por tanto, estamos hablando de que esa tasa, cuyo objetivo es, bueno, pues todo este personal estructural, porque aquí está la clave, es decir, es personal estructural, bueno, pues que se consolide de alguna manera. Al menos las plazas que se consoliden, no las personas, eso es lo que luego veremos. Es decir, aquí el objetivo del legislador es que estas personas, estas plazas que están ocupadas por personal temporal, eventual, interino, etcétera, con la figura que sea, que pase a ser consolidado. Luego veremos cómo se hace esto. Y repito, esto se hace tanto para administraciones públicas como para el sector instrumental. Bien, entonces, aquí, ¿qué tipos de procesos de selección? Ya tenemos claro que lo que se quiere es que estas plazas sean ocupadas de manera permanente. ¿Pero por quién? Y aquí también regula, porque regula cómo van a ser estos procesos de selección. Se habla de un sistema de selección que será un concurso-oposición con una valoración en la fase de concurso del 40% de la puntuación total. Además, nos dice que la mayoría que se tendrá en cuenta en esa fase de concurso será la experiencia en el cuerpo, escala, categoría o equivalente. Además, se añade en el trámite parlamentario, pudiendo no ser eliminatorio, los ejercicios de la fase de oposición. Por tanto, se plantea un modelo en el que, como tenéis ahí abajo, la regla general es que habrá que estar a la normativa de función pública concreta, no a este Real Decreto. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Porque lo que dice el Real Decreto es subsidiario de que haya una norma de función pública que regule concretamente. Eso. Sí, por tanto, lo primero es norma de función pública concreta. Luego, si no hay nada, entonces habrá que estar a lo que dice este Real Decreto, que lo que habla es de un concurso oposición, en el que el 40% va a ser al concurso, por tanto el 60% va a ser a la oposición. Y dentro del concurso, ese 40% nos regula que el 20% será la experiencia en el cuerpo, escala o categoría, que no puesto de trabajo. Luego explicaré además, porque esto obviamente está diferenciado, y además es que los tribunales se han pronunciado sobre cuando se va al puesto concreto, porque los márgenes no son tan permisivos como cuando se habla de la escala o el grupo. Y bueno, por último, pues eso, el 60% de la oposición, y que ahora se ha añadido en el trámite parlamentario que esto puede no ser eliminatorio si así se acuerda en la negociación colectiva. Porque todo esto, al final, la normativa, como veis al final, habla de todo esto se tiene que decidir, quitando los límites que estamos viendo del 60 al 40 y la mayoría, es decir, más del 20, o sea, el 21%, que parece ser que debe ir a la experiencia del cuerpo, escala o categoría,
pero quitando estos límites, todo lo demás se remite a la negociación colectiva. De todas formas, como luego precisamente vamos a hablar de este tema de la mano del profesor Carlos Alfonso, no me voy a meter más allá y yo me voy a quedar en los límites legales. Luego, añadido en el trámite parlamentario, que ahora mismo está para que así, bueno, aprobado por el Congreso y a la espera de la aprobación del Senado, se añade lo que tanta polémica ha generado, o al menos tantos titulares en medios de comunicación, y es que, bueno, se establece que las administraciones públicas convocarán por sistema de concurso. Por tanto, no este sistema que estamos viendo de concurso-oposición, sino directamente, solamente concurso, en aquellos casos que hubiera estado ocupada la plaza con carácter temporal de forma interrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016. Por tanto, 3 años anteriores, concurso-oposición, pero si lleva más de 5, entonces, o sea, quiero decir, de 3 a 5 sería el concurso-oposición y más de 5 sería solamente por concurso. Aquí, bueno, además, bueno, aquí entonces estaríamos hablando de que el 100% sería concurso si hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad al 1 de enero del 2016. Yo creo que esto, unido a la disposición adicional octava, parece ser que también irán por concurso al 100% aquellas plazas vacantes de naturaleza estructural de antes del 1 de enero del 2016. Por tanto, no las que estén ocupadas, sino aunque se han estado ocupadas, pero aunque ahora estén vacantes, también saldrían por concurso. Bueno, esto es objeto de interpretación, pero sistemáticamente a mí me parece que efectivamente se incluye. Entonces, tenemos dos sistemas de posibilidad de acceso. Entonces, lo primero que creo que es muy importante a la hora de analizar tanto la constitucionalidad como las posibilidades de aplicación de la normativa, lo que hay que diferenciar es que una cosa son los funcionarios y la otra es para empleado público. Es decir, si esas plazas están diseñadas para funcionarios, hay que tener en cuenta que, bueno, muchas sentencias, yo solamente cito una del Tribunal Constitucional, ha establecido que solo en virtud de ley podrá aplicarse solamente el concurso y con carácter excepcional. Bien, mientras que para el personal laboral fijo, el concurso de méritos es solamente concurso de méritos, 100% concurso de méritos, es perfectamente admisible y al menos no queda sujeto a las mismas restricciones, por ejemplo, a la restricción de origen legal, ni tampoco a ese carácter excepcional. Por tanto, la primera conclusión que podemos sacar sobre esto es que no parece que vaya a haber problema, al menos de origen constitucional, para los laborales fijos, el hecho de que esas plazas se consoliden 100% con concurso. La segunda conclusión, para la cuestión de que los funcionarios se consoliden con un 100% de la nota, dependiendo de solamente el concurso de méritos, el primer requisito que exige el Tribunal Constitucional, que es la reserva de ley, si se cumple, faltaría analizar si se da el carácter excepcional, para saber si es constitucional esta medida o no. Es decir, la medida de que el 100% sea por concurso. Bueno, pues vamos a ver qué ha dicho hasta ahora el Tribunal Constitucional, en cuándo se ha pronunciado anteriormente, y a partir de ahí intentaremos hacer, bueno, pues un análisis jurídico de si se dan los requisitos que ha exigido anteriormente el Tribunal Constitucional. Aquí planteo una primera sentencia, la de 11 de 1996, de 29 de enero. Es un caso sobre educación. La ley del sistema educativo establecía en aquel momento dos sistemas. Uno de, efectivamente, con oposición y otro solamente de concurso, que iba específicamente para absorber al profesorado no numerario nacido con anterioridad a la ley de educación y cuya amplia mayoría se hallaba en situación precaria. Es decir, en aquel momento se crea un sistema que es solamente por concurso para específicamente un personal que ya estaba ocupando plazas, en este caso no numerario, y que tenía que entrar en el nuevo sistema. Bueno, pues el Tribunal Constitucional viene a decir que este sistema, que se valoraban los méritos académicos alegados por los aspirantes en la enseñanza pública, es válido. Y dice ¿por qué? Bueno, pues porque esto entra dentro del ámbito de libre configuración del legislador. Es decir, si el legislador lo decide, sí se puede. Por tanto, reserva de ley cumplida. Segundo, es excepcional, se entiende la justificación en este caso, y dice que sí, porque el trato favorecido a los aspirantes
que con anterioridad hubieran desempeñado tareas docentes como interinos posee un carácter excepcional y deriva de una circunstancia vinculada a una finalidad constitucionalmente legítima, como es normalizar la situación del personal al servicio de las administraciones educativas. Es decir, que el Constitucional en el 96 parece que considera legítimo constitucionalmente el hecho que se utilice el 100% concursos con el objetivo de estabilizar a personas que estaban en una situación de precariedad. Entonces, bueno, esta es la primera conclusión o idea que podemos sacar. Otra sentencia que va en la misma línea es la de 12 del 99, de 11 de febrero, que analiza la ley de Castilla y León, cuyo objetivo era establecer, bueno, en este caso se establecía un concurso de méritos que además primaba por ley notablemente los servicios prestados en la administración de la comunidad autónoma leonesa, es decir, que otros que venían de otra comunidad autónoma, sus méritos se valoraban menos a pesar de ser el mismo puesto, etcétera. Y todo esto dentro de un sistema en el que el 100% era un concurso, que es lo que estamos analizando aquí. Por tanto, solamente por concurso y sin ningún tipo de oposición. Y ahora, pues aquí dice que efectivamente esto es excepcional y que está justificado constitucionalmente, porque aquí lo que se está poniendo en marcha es una administración de cero, ¿no? Es decir, la administración sanitaria pues no estaba construida y se traslada a la comunidad autónoma y entonces ahí se establece en ese traslado que, bueno, pues estas personas entren ya con su plaza de funcionario en la administración castellano-leonesa a través solamente de un concurso. Y hay una idea que a mí me gustaría resaltar porque creo que es muy importante que dice el tribunal. Y es que dice, el legislador podría haber elegido un concurso restringido. Es decir, aquí hay concurso en el que nadie más se puede presentar. Y dice, no, decide hacer un concurso abierto a que todo el mundo se pueda presentar, solo que decide valorar más los méritos de ciertas personas que son estas. Entonces, por ello dice que al final se ha seguido un sistema de selección, dice el Tribunal Constitucional, que en el fondo no hace imposible el acceso al resto de profesionales. Obviamente, lo dificulta y el Tribunal Constitucional lo reconoce, pero no lo hace imposible. Y esta es la razón por la que al final se acaba admitiendo. Por tanto, bueno, son argumentos que nos llevan también a la conclusión. Podemos ver más cuestiones, pero por tiempo también quería resumir de, bueno, ¿es esto entonces constitucional, lo del 100% de concurso para aquellas plazas de funcionarios que lleven más de 5 años, bueno, pues eso, siendo dotadas? Bueno, pues parece que sí, por lo que hemos visto, por las argumentaciones utilizadas, pero y obviamente aquí hay que ser muy cauteloso, porque al final quien decide es si en algún momento se le pregunta al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional será el que decidirá. Yo creo que, ya digo, parece por la argumentación que hemos visto que sí, pero ¿cuáles son los peros? Lo primero es que, claro, el Tribunal Constitucional ha utilizado la excepcionalidad para entender situaciones pasadas de personal precario que excepcionalmente se les permite. Pero como muy bien ha dicho el profesor Sala, esto ha pasado más de una vez. ¿Cuántas veces la misma situación puede ser excepcional? Eso puede ser un argumento que el Tribunal Constitucional utilice en contra, es decir, para decir, bueno, esto fue excepcional en los años 90, ahora ya no, ahora se tendría que haber previsto para que no volviera a pasar. Si ha vuelto a pasar no podemos considerarlo otra vez excepcional, porque entonces estaremos siempre considerándolo excepcional. Segundo, claro, ahora mismo no estamos en una construcción de una nueva administración pública, como pudo pasar en el sistema sanitario castellano-leonés. Entonces, ese argumento, pues, puede no utilizarse. Además, por último, y esto, bueno, creo que no es que lo diga yo, sino también los análisis de los constitucionalistas lo ponen de relieve, y es que el Tribunal Constitucional actual parece poco permisivo con el legislador, mientras que en los años 90 y sobre todo a los inicios era más permisivo. Es decir, bueno, lo que decía el legislador, pues, bueno, íbamos a ver cómo lo conseguíamos meter dentro de la Constitución, y ahora actualmente no parece que estemos en la misma situación. Es decir, que se busque lo que dice el legislador, vamos a ver cómo lo metemos dentro de la Constitución, sino más bien vamos a utilizar la Constitución para decir esto sí, esto no, y pues con un control de constitucional, digamos, más estricto, parece ser. Ya digo, no es que lo diga yo, sino que parece que así los expertos en derecho constitucional y en sentencias del Tribunal Constitucional, así son las conclusiones que están sacando. Entonces, por eso digo que es posible que actualmente la solución fuera distinta. Lo que está claro es que, a pesar de lo que hemos visto, va a plantear esto si hay recurso de inconstitucionalidad
va a plantear mucha inseguridad. Al menos inseguridad. Bien, ahora pasamos a la segunda parte, porque hemos visto, teníamos el 100% de concurso y ahora vamos a ver, ¿y cuándo es 60% oposición, 40% concurso? ¿Qué límites legales hay aquí para que las administraciones públicas, obviamente de la mano de los sindicatos a través de la negociación colectiva, puedan diseñar finalmente cómo va a ser las pruebas? Bueno, lo primero, como ya hemos dicho, es decir, tiene el 40% es el concurso, mayoritaria tiene que ser la experiencia en el grupo, escala o categoría. Por tanto, parece ser mayoritaria, pues un 21% tiene que ser la experiencia profesional en el grupo, escala o categoría. Entonces, ¿se podría admitir, por ejemplo, que el 40% fuera a grupo, escala o categoría? Porque establece un 40% del concurso de méritos. Por concurso de méritos ya sabéis que no solo es la experiencia, puede incluir el título, idiomas, puede incluir muchas cuestiones. Títulos de idiomas, me refiero. Entonces, es decir, hay muchas posibilidades. Yo simplemente me planteo, ¿podría ir todo a la experiencia? Pues, bueno, los tribunales parecen admitir un máximo de un 32, un 33% de que vaya a la experiencia. Entonces, esto quedaría, pues que el margen estaría entre el 21%, que es lo que nos dice la ley, tiene que ser mayoritario es el 21%, hasta el 33%, que parece que es lo que admite la jurisprudencia. Es decir, todo, no creo, o sea, el 40% entero, no creo que pudiera ir a la... Pero bueno, podría cambiarse de opinión, sobre todo porque aquí al final la ley... Pero bueno, la ley lo único que dice es eso, que tiene que ser mayoritario, no nos dice que tiene que ser todo el 40% para la experiencia. Entonces, yo creo que la jurisprudencia actual sigue vigente en este caso y que esto no lo modifica. Pero la cuestión que ya he adelantado, la ley habla de la experiencia en el grupo, la escala o la categoría. Bien, y que tiene que haber como mínimo un 21% que vaya ahí. Bien, pero podría ir al puesto de trabajo, es decir, que no contáramos la experiencia de la escala, del grupo, etcétera, sino la experiencia en el puesto. Bueno, podría hacerse. Por negociación colectiva se podría acordar, pero hay límites. Por lo menos la jurisprudencia ha entendido que no es lo mismo la experiencia, exigir la experiencia en la escala o en el grupo, etcétera, la categoría, que en el puesto concreto. Porque en el puesto se restringe mucho más y por ello el porcentaje máximo debe ser menor. ¿Cuánto menor? Bueno, pues ya depende del caso concreto y de cuánto se justifique la necesidad de que es que este puesto no es lo mismo que otro puesto y que cambia, cuánto cambia, ¿no? Ahí haría falta hacer una buena argumentación para que los jueces admitieran que fuera al puesto y no a la escala. Porque, repito, a la escala, ya digo, categoría o grupo. Porque, repito, la ley va por ahí y es que los tribunales han hecho una diferenciación también, no solo el legislador, sino que los tribunales ya históricamente han venido diciendo que el beneficio puede considerarse desproporcionado si se aplica al puesto y no al grupo profesional o categoría profesional. Bien, entonces, ¿cómo computar la escala? La experiencia, perdón. Repito, todo eso es la negociación colectiva, bueno, donde se puede discutir, debatir, la administración al final establece, pero hay algunas reglas jurisprudenciales que creo que es interesante que conozcamos. Lo primero es que los tribunales no admiten, bueno, hemos visto, bueno, los tribunales como regla general no admiten que se pueda circunscribir la experiencia que puntúa solamente a esa administración pública. No podemos decir es del Ayuntamiento de Valencia y si no has trabajado en el Ayuntamiento de Valencia y trabajado en el Ayuntamiento de Paterna, te contamos 0. Eso no vale. Si es la misma escala, grupo, etcétera, con independencia de la administración pública, se tiene que valorar. De hecho, incluso los tribunales han denegado la posibilidad de que no que una cosa puntúe y la otra no, sino que una cosa puntúe más que otra. Por ejemplo, que trabaja el Ayuntamiento de Valencia puntúe más que el Ayuntamiento de Paterna en el mismo grupo, etcétera, tampoco se ha venido admitiendo. Ya digo, todo depende al final de la justificación, porque todo al final es una cuestión de racionalidad y de convencer. Pero como regla general, se entiende que no hay razones suficientes para entender que por trabajar en otra administración pública tenga que puntuarse menos. Luego, eso sí, la experiencia, además, dicen los tribunales, debe valorarse con independencia del concreto régimen funcionarial o laboral de prestación de servicio. Es decir, que a priori tampoco podemos distinguir por el hecho de que yo haya sido en este grupo profesional funcionario interino
y otro haya ejercido las mismas funciones, pero como laboral interino, entonces decir que cuenta distinto la experiencia. El régimen jurídico no es un criterio, parece ser a priori, suficiente como para distinguir la valoración de la puntuación. Y por último, bueno, la experiencia en la administración pública sí puede puntuar más que en el sector privado, aunque sean las mismas funciones o aunque se diga que son las mismas funciones. Es decir, arquitecto para un ayuntamiento o arquitecto en el sector privado, mismos años de experiencia, sí pueden puntuar distinto porque el Tribunal Supremo en varias ocasiones ha entendido que, bueno, que las funciones pueden ser similares, pero nunca es lo mismo, o al menos sí que hay justificación suficiente. Como estas reglas hay más, pero también por una cuestión de tiempo no podemos verlas todas, y entonces yo simplemente quería dar unas pinceladas de, bueno, pues eso, tanto la cuestión de la constitucionalidad, si es constitucional o no, y cuáles son los márgenes legales de maniobra. Y nada, y además también para dar tiempo a preguntas, lo dejo aquí. Muchísimas gracias por su atención.